El vuelo del Fénix los saluda y da la bienvenida a un tema que siempre nos ha llamado la atención, pero nunca ha sido aclarado. Compartimos con ustedes nuestra investigación correspondiente a los orígenes de las primeras comunidades del planeta Tierra. A este video lo llamaremos El Nome en la prehistoria humana. Después de que fue construida la Atlántida, los visitantes alienígenas intentaron establecer el nuevo orden sobre sus secuaces, los cariñosos habitantes naturales de la Tierra. Una de las maneras en que intentaron lograr su meta implicaba la interferencia biogenética y alteración de los habitantes indígenas de la Tierra. Tal práctica fue conocida como el pecado cardinal, y así, originalmente, la cópula sexual normal fue intentada con resultados insatisfactorios. Los extraterrestres visitaron planetas vecinos y galaxias, pero ellos raramente interferían con la evolución de las especies que encontraron aquí. Este decreto fue desatendido por los Nefilim. Y ellos sabían que habría para ellos una penalidad por sus atroces acciones. En el libro de Enoch podemos leer del líder de los Nefilim, llamado Samhasa, Ansal, Belial, Enlil, y otros, hablando de la hazaña a sus 200 hermanos. Y luego Samhasa, quien era su líder, les dijo: temo que, de hecho, vosotros no estaráis de acuerdo con esta hazaña, y yo solo tendré que pagar la pena por un gran pecado. Individuos fueron seleccionados de varias tribus y con engaños fueron llevados a Atlántida, quizás bajo el pretexto de ser escogidos y especialmente favorecidos. Como parte de otra infame engaño, encontramos que grandes secciones de ciertas tribus fueron engañadas y acorraladas en Atlántida. Puede observarse que, aunque sea ahora común, no es normal para la humanidad congregarse y vivir en ciudades. Esto es enteramente artificial. El diseño del continente de Atlántida fue creado de tal manera como para hacer posible la segregación de poblaciones mientras las encuestas e investigaciones estaban en curso. Los naturales vigilantes de previsitaciones de la Tierra pueden haber sido los neandertales, Cro-Magnon, o incluso la gente Engis. Aunque esta gente ha sido siempre antepuestos a nosotros como atrasados, monótonos, los paleoarqueólogos están encontrando evidencia que contradice esas suposiciones comúnmente sostenidas. Casi todas las teorías que han perpetuado esta conjetura son ahora anticuadas e insostenibles. Es conocido, sin embargo, que estos neandertales repentinamente desaparecieron de la Tierra sin ninguna razón conocida. Aquellas personas tan afortunadas que fueron escogidas para la hibridización, por los Nefilim, heredaron el ADN alienígena y se volvieron moralmente corruptos. Algunas de estas personas fueron enviadas de regreso a sus tribus como reyes, poseyendo mucho poder mágico y riquezas de gran alcance. En adelante, el linaje sería extremadamente importante para los monarcas de la Tierra. Registros eran mantenidos en Atlántida de todos sus esclavos diseñados, desde allí en adelante, la progenie de estas personas sería favorecida y protegida. Algunos investigadores afirman que después de la hibridación, los individuos genéticamente manipulados tenían lapsos muy extendidos de vidas, y podían mantener la misma forma durante cientos de años. En la prehistoria, la mayoría de tribus eran predominantemente de tipo matriarcal, lo cual es la razón por qué las aldeas de la Edad de Bronce eran circulares en su diseño. Aún el concepto más tarde de la mesa redonda arturiana indica la idea de que ningún hombre es cabeza y que el reinado surge de la camaradería y colaboración de todos, y no de los egocéntricos autocráticos de periodos más tarde. En muchas culturas, los guerreros muertos eran enterrados en montículos de piedras circulares, o montones. La implicación es que los muertos eran colocados, de nuevo, dentro del vientre, el pecho, los símbolos de vida renovada. Los egipcios colocaban a sus muertos dentro de sarcófagos que eran símbolos del cuerpo humano. Después de la hibridización, ciertos escogidos entre los hombres de la Tierra fueron llevados a los círculos internos de los visitantes. Esto pudo haber sido hecho por puras razones pragmáticas. Algunos de estos genéticamente modificados fueron enviados de regreso a sus sociedades y exaltados como sacerdotes, ancianos o incluso reyes. Eran lacayos de los negativos guerreros de Atlántida, quienes realmente reinaron desde detrás de los tronos, manteniéndose en contacto con sus secuaces a través del uso de poderosas piedras que veían de cristal.
Es desde esos tiempos que tenemos el concepto de iniciación en los llamados misterios, los cuales eran siempre una especie de conocimiento secuestrado, de enorme portento, del cual solamente unas pocas y severamente probadas personas muy especiales podían saber. Más tarde, se pensó, después de que la humanidad desafió a los déspotas alienígenas, algo de esos procesos de iniciación fueron mantenidos para mantener el conocimiento secreto y fuera de sus manos. Estos falsos representantes y gobernantes supremos impusieron impuestos, implementaron la esclavitud y el sacrificio, y generalmente vivían del trabajo de la gente híbrida terrestre. La gente nativa de la Tierra no se rebeló inmediatamente en contra de estos opresores extranjeros. Líderes fuertemente agresivos, parece, eran necesitados después de la destrucción de Tiamat y las subsecuentes calamidades terrestres. Los falsos prometieron consolidación, orden, seguridad y privilegios. Instigaron el control jerárquico, la división del trabajo, avances orientados al mérito e indujeron condiciones que inevitablemente condujeron a que el hombre se desconectara de la naturaleza. La necesidad fomentó la peor de las tiranías descender en la humanidad prehistórica. La humanidad no hubiera creado o aceptado tales estructuras como asunto ordinario. Toma circunstancias extraordinarias para que la milenaria conexión simbiótica umbilical al planeta de origen y al orden universal sea ocluida y para que la original sensibilidad y amor natural sublime, sea dirigido lejos de su fuente primordial y se convierta en puras relaciones pragmáticas de poder. Es lógico asumir que estos patrones incongruentes y desviados no han surgido meramente como asunto ordinario, como consecuencia de la evolución orgánica. Sentimos que es más consistente con los hechos postular una cierta interferencia externa. Y hay muchos mitos, leyendas y sagas que encubren, detrás de los anchos y complejos eufemismos y alegorías, alusiones a este mismo enredo. Desde la presencia de los alienígenas y de su abierto dominio, tenemos la creación de deportes competitivos, pruebas de valor y la exaltación de las habilidades musculares. También de allí vino la búsqueda de la guerra agresiva y la conquista de otras tribus y naciones. De allí vino la división de la gente en grupos de superior e inferior. De su presencia vino la realidad del asesinato ritual y sacrificios humanos, para incorporar miedo y darle sustento a los dioses del bajo mundo. Esto se considera en parte porque grandes y benignas civilizaciones, pacíficas y respetuosas de la naturaleza, repentinamente descendieron en corrupción y libertinaje y contiendas civiles. De estos malhechores viene la noción del Dios distante, inmaterial y punitivo, un demiurgo que requiere que el humano reprima los instintos naturales y viva en constante culpa. De ellos también viene el pernicioso concepto de un Dios caído, que tienta al incauto y lo conduce a una perdición eterna. También inculcaron la falacia de que las mujeres son más bajas en estatus ontológico que los hombres, y que ellas no son de fiar y mantenidas en posiciones subordinadas. La poligamia, otra práctica penetrante en ciertas sociedades ancestrales, estaba, de nuevo, basada en la necesidad de estas entidades biológicamente superiores para reproducir su clase tan rápido como fuese posible. Manteniendo a las mujeres en posiciones sumisas y manteniéndolas atenuadas, sin educación, pensando siempre por qué estaban siendo usadas como incubadoras. Las tribus que están en verdadera armonía con la naturaleza, y quienes desean permanecer así son instintivamente repelidas por la sobrepoblación de la Tierra. La rebelión estalló en Atlántida, posiblemente debido a discordias entre facciones de los opresores, con un grupo, como resultado de tomar partes con los humanos. Algunos dicen que un pequeño grupo de sacerdotes alienígenas se apiadó de la Tierra, e intentó restaurar la regla natural, o cerca de la condición natural. Al parecer, los rebeldes decidieron que sería en vano entrar en las colonias individuales a través de la Tierra para deponer a los semidioses atlantes. Mejor vayamos a la raíz del problema, la misma Atlántida. Muchos de los mitos y leyendas hablan de guerras entre los gigantes. Las historias tienen misteriosas semejanzas y muchas se refieren a esta tentativa de los habitantes de la Tierra de erradicar los extraños visitantes demoníacos. Ha sido observado, por ejemplo, que el Mahabharata en India, las guerras troyanas y las guerras gaélicas en Irlanda, todas ocurrieron relativamente simultáneas.
En la historia de Beowulf, uno de los primeros romances del periodo más tarde anglosajón, de nuevo encontramos la historia de fuerzas demoníacas que viven en los lugares salvajes y cazan a las personas. Los romances tienen el mismo estribillo donde quiera que son encontradas. Todas hablan de los híbridos expulsados, viviendo en islas o debajo de la tierra. En Atlántida, la gente de las colonias secuestradas de habitantes originales de la Tierra, advertidos de esta rebelión por llegar, se habrían preparado para desocupar los recintos y derrocar a las tiranas élites tecnocráticas. Sabiduría, instrumentos y libros fueron rescatados y preservados. Las personas liberadas se movieron sobre las aguas en embarcaciones, y con el uso de ciertos dispositivos procuraron volver a reubicarse en sus respectivas tierras. Algunos que no fueron capaces de hacer esto, se asentaron en tierras que no eran conocidas. Este es claramente el caso con los galos. De hecho, se registró que ellos vinieron de Irlanda desde 4 islas sagradas que fueron destruidas porque los gobernantes eran corruptos. En el mito irlandés, podemos leer de las sucesivas olas de colonizadores, todos declarando que, aunque políticamente estaban en oposición, estaban emparentados con aquellos en el sitio. La historia de las migraciones ha sobrevivido hasta los tiempos modernos y ha sido recontada en obras maestras de ficción y de no ficción. Mucha de la gente que dejó Atlántida después del derrocamiento fueron alterados genéticamente y poseían lo que se llamaba poderes mágicos, los cuales aterrorizaban a todos los que los atestiguaban. Los sacerdotes extraterrestres que estaban del lado de la gente de la Tierra se colocaron a sí mismos como reyes, o más bien como consejeros de los reyes nativos, mágicamente dotados. En muchos casos, él también poseía un arma familiar o talismán con propiedades mágicas. Magia era la palabra usada para altas tecnologías no comprendidas por los testigos de ese tiempo. Si una máquina funciona perfectamente, los resultados son como magia para los testigos. Las sagas celtas están llenas de menciones de armas mágicas y tesoros. Uno de los últimos era la piedra sagrada de Fal que fue puesta debajo del trono del rey en Tara, colina de las serpientes. Esta piedra, se decía, gritaría si alguien que no era el correcto se sentaba al trono para ser coronado. La palabra Fal realmente significa piedra, y es la raíz de la palabra fálico. La piedra de Fal es, por lo tanto, la piedra de las piedras, probablemente un poderoso cristal que indicaría si una persona estaba genéticamente alterada de alguna forma. Por otra parte, en tiempos prehistóricos, era imposible para alguien regir en Irlanda si estaban manchados, una regla que era asiduamente honrada. ¿Podría, la palabra manchado, ser una referencia a una alteración artificial? El folclore mundial está repleto con advertencias acerca de brujas que pueden ser identificadas como malvadas por sus extrañas marcas o deformidades. Aunque la historia mundana cuenta mucho sobre los abusos de tales conocimientos, es razonable asumir que fueron fundados en algún hecho. Esta es también la razón por la cual hay un énfasis en pureza de linaje cuando se trata de un reinado. Esta pureza era esencial para ambos lados, cada uno teniendo un interés creado en tener solamente a su propio linaje en el trono. Innumerables rituales asociados con los reinados datan de esto. Y en ciertas tribus existe la costumbre de estar enlazado por la sangre. En tales ceremonias, una persona que ha llegado a amar y respetar a otra, deja que corra su sangre y literalmente presiona esta herida contra aquella de su compañero, quien, al igual ha liberado su sangre. No todos los nativos que regresaban liberados de Atlántida encontraban fácil ganar acceso a sus reinos o tierras o tomar control de sus provincias esclavizadas. Durante el reinado de los tiranos alienígenas, la moral de los esclavizados era reducida, mientras la superstición y sospechas eran desenfrenadas. Cuando se escuchó que había ocurrido una usurpación en Atlántida, los déspotas reinantes temieron por sus vidas y por su exposición y expulsión. A través del diestro uso de la manipulación y la propaganda, ellos hicieron que la gente se volviera en contra de los recién llegados, a menudo comprometiéndolos en batallas. En este esfuerzo, el uso de traidores era especialmente útil.
Ellos hacían correr falsos rumores de que los recién llegados no eran salvadores que regresaban, sino que peligrosos brujos que podrían robarles los niños y traer enfermedades, todas las cosas en las cuales los mismos tiranos amos estaban comprometidos. Por todo el mundo, tenemos, entonces, una de dos posibles resultados. Ya sea que triunfen los libres, desterrando, encarcelando o matando a los malos, o alternadamente, los malos prevalecen para continuar los crueles e inhumanitarios regímenes. En este último escenario, los atlantes liberados serían muertos, traicionados o encarcelados. Ellos, como los nativos menos dotados, vivirían vidas de pobreza y servidumbre. Esta es la situación que encontramos en evidencia por todas partes del globo desde las épocas históricas. Y puesto que, en su mayoría, los negativos permanecieron en el poder, fabricaron las historias oficiales para engrandecerse y perpetuar el status quo. Sus sacerdotes aliados eran especialmente cómplices en este esfuerzo. Sus mitógrafos empujaron hacia atrás en el tiempo las fechas del arribo de sus amos por cientos de miles de años, haciendo imposible para los eruditos más tarde juntar todos los hechos. Ellos también vieron que los hechos se distorsionaran aún más, creando alrededor de varias cuentas, innumerables elaboraciones y exageraciones, tal como las encontramos ahora en los mitos, leyendas y cuentos de hadas. Durante un cierto tiempo, parece que los esfuerzos de los rebeldes tuvieron éxito. Los humanos probablemente confiaron en sus números físicos. Sin embargo, los malvados que perdieron batallas o los que fueron depuestos continuaron practicando sus viles artes. Más importante, los retoños de aquellos que habían sido genéticamente alterados también continuaron existiendo y procreándose. Estos tenían dentro de sí los instintos de agresión y manía de poder que eran naturales para sus antepasados. Son estas personas las que se movieron desde el límbico y más tarde la modalidad del hemisferio cerebral izquierdo, la cual sobresalía en ciencias tecnológicas y estaban predispuestos a sentirse separados, distintos, o superiores a los habitantes naturales del planeta. Ellos fueron lo que encontraron fácil el destruir la naturaleza y manipular y asesinar a sus compañeros humanos. A través del tiempo histórico, encontramos personajes subiendo a la cima de la vida política y cultural, quienes trabajan asiduamente por el avance tecnológico y sin embargo demostrativamente exhiben poco amor o preocupación por la humanidad. El vuelo del Fénix se despide hasta un nuevo encuentro, en la búsqueda de calzar los pequeños trozos de la historia terrestre. Comparte el mensaje y suscríbete.